Buenas con todos, hoy vamos a poner violencia y agresividad. Ahora empezamos. Continuando con el génesis etiopatológico, se relacionan la agresividad y el sexo, la agresividad y la neuroanatomía, la agresividad y genética y bioquímica, y la agresividad y algunos determinantes ambientales, ¿no? Que aquí ahondamos en algunos aspectos. Factores pre y perinatales. En diversos estudios señalan la notable influencia de incidentes de agentes nocivos prenatales, desde infecciones virales leves hasta la presencia de ansiedad y estrés psicológico maternal, ¿no? En el desarrollo, esto sería en el desarrollo posterior de conductas desadaptadas en el niño. Dentro de factores, en- dentro de factores postnatales, está la crianza, la educación. En situaciones de estrés, el niño con un apego seguro se dirige al guardián en búsqueda de seguridad. Sin embargo, el cuidador inapropiado puede generar apegos inseguros que más adelante se podrían asociar con el desarrollo de conductas agresivas. Dentro de los factores postnatales también encontramos el maltrato y abuso. Esto en la infancia puede afectar el desarrollo en todos los planos neuroquímicos del niño, neuroatómico también, psicológico y emocional, desarrollando una predisposición a conductas agresivas en el futuro. Ahora, dentro de las causas que producen este tipo de conductas agresivas, violentas, tenemos dos perspectivas. Desde la perspectiva subjetiva, ya que desde el pensamiento clásico griego se pudieron afirmar la existencia de fuerzas profundas como la bioquímica, psíquicas, genéticas, que forman parte de la estructura fundamental humana y bueno, pueden ser en algunos aspectos bastante determinantes. Dentro de las causas objetivas se encuentran relacionados con lo social, lo político, cultural. La violencia es algo presente en todos nosotros y como podemos ver en la imagen, también en los animales. Por el lado de los animales es algo natural. Ellos son violentos por ser el macho alfa, por la comida y por muchos factores, muchos diversos factores que los influyen a que ellos sean violentos. En el caso de nosotros también influyen factores como por ejemplo la crianza o la genética o simplemente cómo crecemos nosotros. Entonces, seguimos. Siguiente, nos vamos a enfocar en las bases biológicas de la violencia. Sabemos que todo el comportamiento de nosotros es influido por una base biológica, la motivación, la percepción, la atención, el hemisferio, el hipotálamo. Lo que acabo de mencionar son lo que influyen. Entonces, bien, ¿qué afecta la violencia? No? Netamente la palabra clave es amígdala cerebral. La amígdala cerebral influye en la violencia, es una palabra muy clave. Recordemos en hace poco, bueno, hace poco no, hace muchos años hubo un caso en Perú muy famoso, entre comillas, que era el loco del martillo. Y esa persona todos decían, no, ese muchacho está loco, ese muchacho ha hecho mal, ha asesinado a su empleada a martillazos, pero no fue así, porque él narró que poco antes de ese incidente que pasó, él tuvo una lesión jugando fútbol. ¿Y qué pasó en esa lesión? Se golpeó la cabeza y gracias a ello se lesionó la amígdala cerebral. Y por eso es que eso desencadenó su agresividad y su violencia. Y por eso hizo lo que hizo. Ahora, en la crianza, en la base social, en la crianza. Por ejemplo, si a un niño tú lo crías con mucha violencia, ese niño va a ser violento. Podemos ver el caso que estamos mostrando en pantalla. En el caso de ese niño lo llegaron a asesinar de una manera muy fea en Argentina. Pero si un niño llega a crecer de esa manera, que lo golpean, que lo maltratan, ese niño puede mostrar altos rasgos de violencia y de agresividad. Eso es por la crianza. Base biológica, amígdala cerebral, base social, la crianza. Entonces, o el ambiente, por decirlo así. Hola a todos, mi nombre es Joaquín Moya y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre ejemplos de violencia social en el Perú y en el resto de América Latina. Hay varios tipos de violencia social que se presentan alrededor de todo nuestro continente y en el cual mencionaré sus ejemplos. Empecemos con la violencia institucional, que son situaciones en las que las fuerzas del orden, mediante el monopolio de la violencia del Estado, usan de forma desmedida sus facultades. Ejemplos de ello tenemos la represión policial y o militar, como los carabineros en Chile, la creación de escuadrones al margen del oficialismo, como pueden ser el paramilitarismo en Colombia. Luego también tenemos la violencia por información de medios, que son situaciones en las que los medios de comunicación avivan una narrativa con el fin de generar contradicciones entre el poder político y la ciudadanía.
Ejemplos de ello son la manifestación contra el fraude comunista en Perú en el año 2021 y la irrupción en el Capitolio en Estados Unidos también a comienzos del año 2021. Luego tenemos la violencia social protestante, que son situaciones en las que un colectivo se conglomera y organiza para manifestarse contra políticas políticas específicas y o circunstancias que perciben como aversivas y perjudiciales para sí mismos. Ejemplos: las marchas contra Manuel Merino en Perú en el año 2020, el reclamo de la subida del boleto del metro en Chile en el año 2019 y la reelección fraudulenta de Evo Morales en Bolivia en el año 2019 y parte del 20 también. Luego también tenemos la violencia social por explotación, que son situaciones en las que la masa obrera y o proletaria racionaliza y percibe un abuso por parte de quienes lo dirigen y de las técnicas que estos usan para subordinarlos a condiciones que ellos perciben como injustas. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el paro para la derogatoria de la ley de promoción agraria en Perú en el año 2020. Y luego tenemos otro tipo de violencia social que son más intrínsecos y más difíciles de identificar, pero que ya producto del activismo pues se está haciendo más notar. El racismo, que son situaciones en las que se discrimina a un individuo o colectivo por su color de piel y o rasgos físicos, a su vez que se generan estereotipos y o prejuicios sobre la actitud y el comportamiento de estas personas. Ejemplo de ellos son el abuso policial contra los negros en Estados Unidos, que ya es un problema que lleva varias décadas, el choleo a los provincianos en Perú, que también lleva varias décadas y que últimamente se ha avivado producto de estas últimas elecciones, y también el eslogan "Mata a un chilango" en México, que es un escenario más antiguo. Un factor que debe considerarse también, ¿no? Cuando se está hablando de lo que es agresión y violencia, especialmente, ¿no? Cuando se está hablando de lo que es influencia social, va a tener que ser el de la obediencia a la autoridad, ¿no? Para ejemplificar y entender fácilmente este factor, voy a pasar a analizar un documental, ¿no? Que está titulado El juego de la muerte, ¿no? Bueno, en este documental se está recreando el experimento de Milgram de los años 60. Y bueno, este tiene como objetivo lo que es medir la influencia que va a ejercer una figura de poder sobre un individuo, ¿no? Pero claro, el factor aquí es que está teniendo como variación que la autoridad en este caso va a hacer la influencia en un ambiente televisivo, ¿no? Entonces, originalmente el experimento de Milgram sería llevado a cabo en la Universidad de Yale de Estados Unidos, ¿no? Y lo que buscaría poner es poner a prueba, ¿no? Individuos normales que estén dispuestos a realizar una prueba de memoria, que bueno, en realidad está midiendo qué tan lejos puede llegar uno de los individuos solo por obedecer, ¿no? Entonces, en el experimento original, el 62% de los individuos se sometía a las órdenes a pesar de los gritos de dolor de la otra persona, ¿no? Y por otra parte, en la recreación del experimento, el 81% de los concursantes llegarían hasta el final, ¿no? Al aplicar todas las intensidades de las descargas eléctricas. En esta recreación del experimento, ¿no? La presión por parte de la autoridad en el plató, así como los factores mismos del entorno televisivo, iban a dificultar bastante lo que sería la autonomía de los voluntarios, ¿no? Y bueno, ahora en el documental se nos explica también, ¿no? Cada vez que se activa una palanca, el sujeto se va a ver envuelto en un resultado de compromiso, por así decirlo, ¿no? Por lo cual el pensamiento se obtura, ¿no? Y solo pueden seguir obedeciendo a quienes ellos consideran como la autoridad en ese contexto, ¿no? Entonces, durante la ejecución del experimento, ¿no? Es que en torno a las descargas de 80 voltios, la mayoría de los concursantes se ríen, ¿no? Esto para exteriorizar su tensión y, claro, hacer esto ayuda también a que la tensión disminuya y sea más fácil obedecer, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a las reacciones de dolor del otro participante se vuelven más notables, las risas pasan a disminuir, ¿no? Bueno, lo que es en torno a los 180 voltios, los participantes se ven obligados a obedecer a la autoridad o no. Pero aquí empiezan a buscar una forma de desobedecer las reglas, ¿no? Eso lo hacen haciendo trampa, ¿no? Lo que les lleva a sentirse mejor consigo mismos, ¿no? Y es, bueno, en cuanto a partir de los 320 voltios, donde la víctima empieza a intentar boicotear, ¿no? El juego. Y aquí la mayoría de los examinadores pasan a negar a la víctima para poder seguir con sus órdenes, ¿no? Aquí el 70% de las personas suelen hablar por encima de los gritos de dolor de la otra persona, ¿no? Y claro, una vez que se les revela la naturaleza del experimento, muchos de los evaluados afirman que sabían que todo era falso, ¿no? Y que simplemente querían ver hasta dónde se puede llegar. Y eso también para poder resolver su conflicto interior, ¿no? Otro punto a destacar también es cómo mediante la exhortación, la figura de autoridad se asegura que la otra persona esté siguiendo en todo momento sus órdenes. Y claro, eso se presenta como si solo fuera información extra, ¿no? Entonces se devuelve a la persona a su estado agéntico, ¿no? Y claro, eso se refiere también a que la persona se ve a sí misma como un instrumento, ¿no? Que está llevando a cabo las órdenes de la figura de autoridad.
Entonces, por ello, no se considera responsable de lo que está realizando, ¿no? Durante este experimento, solo 16 concursantes rechazaron la figura de la autoridad en múltiples ocasiones, ¿no? Y estos sujetos no tenían nada en común, ¿no? Más allá de lo que sería un fuerte sentido con sus propios valores. Mencionar también, ¿no?, que de aquellos participantes que fueron sometidos a este ejercicio, pero sin la presencia de la figura de autoridad, el 75% decidió no continuar con el experimento, ¿no? Los resultados también nos mostraron que 8 de cada 10 personas van a continuar con este juego, ¿no? Incluso cuando el otro sujeto está manifestando dolor, ¿no?, o deseando poner fin a su participación. Esto simplemente por obedecer a la figura que ellos consideran una autoridad, ¿no? En este contexto, en donde se han reunido varios factores, ¿no? Donde vemos la presión del público, que estén solos, que hayan aceptado un contrato anteriormente, ¿no? Así como la manifestación de diversos mecanismos de afrontación, ¿no?, que les ayudan a reducir su propia culpa. Entonces aquí se puede ver, ¿no?, como el sistema televisivo abruma a las personas, ¿no? Más que cualquier otro sistema de control que se ha mediatizado, ¿no? Y claro, este influjo se ha forjado por más de 50 años, ¿no? Y se ha incrementado con lo que sería la normalización de la crueldad, la violencia, ¿no? Así como la humillación también, ¿no? Y que está enmascarada como un entretenimiento, ¿no? Entonces esto ha llevado a que los valores de la televisión queden caladas en el ideario colectivo, ¿no? Y se pasa a entender a esta figura de la televisión como una autoridad que tiene más fuerza, tiene más poder para ejercer su voluntad sobre las personas que cualquier otro medio, como mencioné anteriormente, ¿no? Por decirlo así. Eso es todo, muchas gracias, espero estén muy bien y espero les haya gustado nuestra exposición.